Libro de Mateos, capítulo 12, versículo 43. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Amados hermanos, lo que hablaban era que eran seres inteligentes que tenían sentido de propiedad de a donde habitaron anteriormente, y ellos, una vez que salen, ellos regresan a la persona o al lugar, y cuando consiguen el lugar desocupado, sin oración, sin ayuno, sin vigilia, sin haber buscado de Dios, sin tener el huésped que es el Espíritu de Dios allí, o a Jesús morando en su vida, literalmente el demonio vuelve, pero no entra fácilmente, sino que él va y busca 7 demonios peores. Y es donde la Biblia nos narra algo terrible, que el estado de la persona viene a ser peor que el que tenía primero. Por eso nosotros tenemos que saber ministrar la liberación y poder entender cómo operan los principios de liberación. La gente, cuando están endemoniados, tienen brujería, hechicería o algo los atormenta, hemos encontrado algo que casi siempre es común: vienen buscando la ayuda de Dios para que Dios les solucione el problema de una manera instantánea. Pero están buscando a Dios como ir a la farmacia, que tú pagas por algo, te vas y no tiene nada que ver con el farmacéutico, no tiene nada que ver con la empresa, no tiene nada que ver con el que te despachó, ni siquiera con el que hizo el remedio ni el medicamento. Y resulta que las cosas de Dios no son así. El título del mensaje: recuperando lo perdido. Cuando hablamos de este nivel y hemos hablado de esto, yo me di cuenta de que hay algo más profundo que tiene que ver en el hombre. Y siempre viene una pregunta a uno que se la pasa escudriñando, y una de las cosas que me impacta es que me di cuenta de a dónde Dios saca al hombre. ¿Cuál es el elemento que Dios utiliza en el hombre? Y en la tierra, Dios del polvo de la tierra forma al hombre. Hay un origen del hombre con la tierra, pero yo me di cuenta que la tierra tiene un huésped antes que Adán, porque yo me pongo a examinar el huésped de la tierra, que es la materia prima con que Dios hizo al hombre. Dios podía haber hecho al hombre del agua, Dios podía haber hecho al hombre del aire, Dios podía haber hecho al hombre de algún material extraterrestre de fuera de la tierra, pero agarró fue la tierra. Y yo, cuando estaba escudriñando el libro de Génesis, yo me di cuenta de que Dios puso a Adán en un lugar específico, el cual llamó Edén, el huerto de Dios. Y allí, cuando yo veo esto, vienen muchas respuestas a mi pregunta: ¿qué hacía el diablo en el huerto del Edén? ¿Qué hacía Satanás? ¿Qué hacía la culebra? Eso es algo que todos nos hemos preguntado. ¿Por qué Dios no le trancó el paso? ¿Por qué Dios la sacó de allí? Y cuando yo empiezo a escudriñar la Biblia, me di cuenta de algo tremendo, amados hermanos, que hay una historia que está en la Biblia antes de Adán. Una historia que nosotros quizás no la hemos leído o no la entendemos desde ese punto de vista, pero es real, está allí. Porque la caída de Satanás es mucho antes de que Adán estuviera en la tierra. Mucho antes. Cuando Dios crea a Adán y crea todas las cosas, usted se da cuenta de un principio. ¿Cuál es? Que la tierra, en el libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una coma, hay un punto y aparte. Y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora viene una pregunta: ¿por qué estaba desordenada y vacía? ¿Quién la puso así? Porque la tierra como estaba era inhabitable. Era una tierra llena de oscuridad, una tierra que no existía como tal, lo seco. Estaba el planeta, pero estaba cubierto de agua, completamente lleno de agua. Es lo que teológicamente se conoce como el diluvio satánico.
se habla de dos diluvios, el de Noé y el de Satanás. Ahora, ¿por qué se habla de esto? Porque hubo algo que pasó en la tierra, una catástrofe muy terrible que dejó la tierra en esa condición. Porque cuando Dios crea la tierra, una de las cosas que habla el libro de Génesis es que la hizo perfecta, que era buena en gran manera. Y en el libro de Isaías 45 nos dice que no la creó en vano, sino que para que fuera habitada la creó Dios. Entonces, cuando Dios viene a los 7 días de la creación, Dios no está formando la tierra. Dios le está dando una nueva forma a una tierra que ya está existente allí por muchos años, por muchos siglos, o por miles de años, o millones de años, no lo sabemos, pero estaba allí en esa condición. ¿Y qué pasa? ¿Qué personajes se mueven? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa en la tierra? ¿Qué movimiento había por allí? Yo me doy cuenta cuando yo leo el libro de Ezequiel y el libro de Isaías, de que Satanás, cuando era Luzbel, un ángel de luz, un ángel lleno de sabiduría, de conocimiento, un ángel lleno de esplendor, que todas sus piedras preciosas estaban en su vestidura, y nombra 12 tipos de piedra. De alguna manera él se corrompe y él quiere ser igual a Dios, y él tiene un apego muy cercano al planeta Tierra. Pero yo empiezo a observar ya no desde el punto de vista de la tierra, sino empiezo a observar desde el punto de vista del universo. ¿Qué apego o qué relación tiene Satanás con el planeta Tierra? ¿Por qué le gusta este planeta? ¿Por qué no se fue para Marte, para Júpiter, para Saturno? ¿Por qué no se fue a otra galaxia? Que hay millones y millones de galaxias en el universo. Y yo me doy cuenta de que él está muy relacionado al planeta Tierra, y hay una relación muy directa de él con este planeta desde antes de Adán. Y es lo que he llegado a la conclusión de que antes de Adán había un huésped aquí en la tierra. Antes de eso, usted se va a sorprender, quizás le estoy hablando cosas que parezcan locura a alguien, pero yo cuando estoy leyendo el libro de Ezequiel y empieza a hablar de Satanás, vea lo que dice Ezequiel capítulo 28 versículo 12, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor. Y aquí empieza a hablar de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y la revelación está aquí en el 13, donde dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, y empieza a nombrar todas las piedras preciosas, las 12 piedras más importantes. Pero lo que me llama la atención aquí es que él está diciendo: en Edén estuviste, en Edén, en el huerto de Dios. Y estamos hablando que en el momento de la creación de Satanás y en el momento donde él caminaba en las piedras de fuego, está hablando en un lugar inferior al cielo. Cuando él emprende su gran carrera de destronar a Dios, que él dice: subiré. Para usted subir tiene que estar en un lugar inferior. Y dijo: subiré al norte de las estrellas, y al lado del monte de Dios estableceré mi trono. Y cuando usted viene a ver, es como el lugar donde él comienza su rebelión, es donde él comienza su ataque, pero ya estaba allí. Había algo, fue establecido, fue puesto, fue nombrado, algo pasó allí. Cuando él comienza su rebelión, él es derribado desde arriba. Apocalipsis 12 lo dice claramente, que hubo una gran batalla en el cielo entre Miguel y el dragón, hablando de Satanás. Y cuando él es arrojado, me llama la atención cada término. Dice: fuiste arrojado ¿a dónde? A la tierra. Fue lanzado. Vea, si usted ve el tercer cielo, que lo lancen de arriba, usted puede ver que lo pueden haber lanzado a cualquier lugar de la atmósfera terrestre, a Júpiter, a Marte, a Saturno, pero lo lanzan sobre la tierra específicamente. Y no solamente allí, dice: a los lados del abismo, quiere decir en la parte baja de la tierra. Lo lanzan en la parte de oscuridad que estaba debajo del lecho marino, en la parte oceánica. Ahí lo arrojan directamente en ese lugar. De alguna manera quedan vagando, vienen las consecuencias, quedan sin cuerpo, pierden su cuerpo, pierden su hermosura, pierden su vestidura, pero le queda el poder, le queda la autoridad, le queda la sabiduría, le queda el entendimiento, le queda el razonamiento. Cuando pasa mucho tiempo así,
y luego viene Dios, y Dios en su infinita voluntad viene a la creación que conseguimos en Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante, que dice: después de la tierra estaba vacía, Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que el planeta oscuro empieza a recibir iluminación, se alumbra, pero no por el sol ni por la luna, sino por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Él es el verbo. Quiere decir que cuando el Padre habló, Jesús, que es la luz del mundo, hizo presencia en el planeta Tierra y lo iluminó. Alguien le dé gloria a Dios en este momento por Jesús, que estaba presente desde el mismo momento de la creación. Vino a disipar las tinieblas sobre el planeta Tierra. ¿Cuántos saben que Jesús es la luz? El planeta estaba lleno de oscuridad, tiniebla, oscuridad. Génesis capítulo 1, verso 2. Dice la Biblia: y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había tiniebla. Y cuando el Padre quiere empezar a trabajar con el planeta Tierra, lo primero que hace es hablar. Y suelta una palabra, el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios. Así que cuando Él habla y dice sea la luz, le está diciendo al verbo: manifiéstate en medio de la oscuridad, porque voy a comenzar un trabajo. Y así es cuando la gente no tiene a Cristo. Primero está en oscuridad y está en tiniebla, pero lo primero que necesita un hombre es que Jesús haga presencia en su vida, para que las tinieblas salgan y empiece Jesús a iluminar su vida. Y ahí comienza la nueva creación de todo ser humano. Primero tiene que llegar Jesús. ¿Para qué? Para que comience Dios la nueva creación. ¿Cuántos son nueva creación? Somos nueva creación en Cristo Jesús. Por eso Cristo habla de la nueva criatura. Pero ¿dónde comienza la nueva criatura? Comienza en Jesús, la luz del mundo, la luz que apareció para iluminar lo que Dios iba a transformar. Y así pasó nuestra vida. Primero llegó Jesús, iluminó nuestra vida, y ahí comienza la transformación del hombre y de la mujer. Ahí comienza Dios a hacer en el matrimonio. Ahí Dios comienza a hacer en la familia. Ahí Dios comienza a hacer en el niño, en el joven. Y todo se va transformando poco a poco hasta que se cumpla lo que está escrito en la Biblia: que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando cada día hasta el día de su venida. A su nombre. Ahora, yo me di cuenta que Dios crea todas las cosas. Y me voy, vea, después que Él tiene una relación muy directa con el Edén, la caída, arrojado por tierra, ya ese ser espiritual llamado Luber andaba en el planeta. Y todavía no habían venido los 7 días de la creación. Todavía no había Dios creado a Adán, ni a Eva, ni a los animales, ni nada. Ahora, cuando yo me voy a la creación, yo me di cuenta que Dios crea todo de una manera muy hermosa. Dios toma el planeta y le da forma, sea la luz, primer día, la mañana y la tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y todo está hermoso. Dios, cuando termina todo, crea la luna, el sol, el cuarto día. Por eso la luz que había en el planeta Tierra no era el sol. El sol fue creado para marcar el tiempo y determinar el día y la noche juntamente con la luna. Es el cronómetro de Dios, el reloj que Dios ha establecido. Pero ahora empiezo a darme cuenta de algo que está en su Biblia y está en la mía. Después que Dios crea todo, vea lo que viene. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahora viene otro huésped. El que estaba perdió la bendición porque se rebeló contra Dios, y del Edén sube arriba, y cuando cae no lo mandan al Edén, lo mandan directo al abismo, como un espíritu, un espanto. Ahí lo deja el Señor. Cuando ese ser anda en la tierra dando vueltas, vagando, porque eso es lo que hace Satanás. Cuando usted ve el libro de Job, ¿qué le pregunta Dios a Satanás cuando viene juntamente con los ángeles? Le dice: ¿de dónde tú vienes? ¿De dónde tú andas? ¿Qué haces por ahí? Vea la respuesta de Satanás: vengo de rodear la tierra y de andar por ella.
Quiere decir que él se la pasa dando vueltas por el planeta. Ese es su trabajo, viendo a quién destruye, viendo a quién acaba, viendo a quién le hace daño, a quién destruye, para destruir la creación perfecta de Dios. Ahora viene algo tremendo acá. Tiene una relación directa del hombre con la creación y de lo que Dios puso en el hombre. Porque no solamente Dios pone al hombre en el Edén, sino que Dios le da al hombre lo que el diablo quería, que es la semejanza de Dios. Si usted lee la palabra en muchos detalles aquí, en Isaías, en Ezequiel, él aspira a una sola cosa. Una sola cosa quería Satanás. Él dijo: subiré al norte de las estrellas y ahí estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Hasta ahí vea las aspiraciones de Satanás. Cuando Dios forma a Adán y le da su forma y le da el aliento de vida, Dios dice, hablando él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiere decir que el hombre fue creado a la semejanza de Dios. ¿Qué quería Satanás? Ser semejante a Dios. Ahora tenemos dos grandes problemas para el diablo. ¿Cuál es? El problema que tuvo Adán fue que Dios le dio a Adán lo que el diablo quería y lo puso en el Edén, a donde él había estado anteriormente. Entonces Satanás sí tenía un motivo para atacar a Adán y tenía un motivo para atacar a Eva. Ahora sí empezamos a entender por qué aparece la culebra, por qué aparece el diablo, por qué aparecen los demonios en la historia del ser humano. Él quiere lo que tú y yo tenemos. Tenemos semejanza de Dios, tenemos presencia de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos salvación, tenemos acceso al trono de la gracia. Fuimos la creación perfecta de Dios. A su nombre. Ahora es que usted empieza a entender por qué el diablo ataca al hombre, por qué el diablo ataca a la mujer. Porque a veces nosotros no hallamos una respuesta lógica. Y vea, la Biblia nos da grandes enseñanzas a través de esto. Porque a veces, no, lo que pasa es que el diablo me ataca porque yo le hago la guerra al diablo. Yo me la paso predicando, yo me la paso evangelizando, yo me la paso orando. Pero la pregunta es, ¿qué le ha hecho un niño que tiene 2 o 3 meses en la barriga de una mujer? ¿Qué le ha hecho a Satanás? No le ha hecho nada. Y el diablo lo quiere matar. Abórtalo, mátalo. Es una carga. No estás preparada. Mátalo, mátalo. Y viene la compinche, viene la amiguita. Yo te consigo la pastilla. Mira, yo te pago. No, no lo podemos tener. Y el diablo va contra un niño recién nacido que apenas se está formando en la barriga de su mamá y ya lo quiere matar. Eso me da a entender a mí que el apego del diablo y la destrucción que tiene con la raza humana va más allá de la palabra, más allá de la predicación. Va más allá de que sea evangélico, va más allá de que seamos cristianos. El diablo odia a la raza humana, cristiano, mundano y de cualquier forma, solamente porque tiene la semejanza de Dios y porque Dios lo puso en el lugar que él quería habitar o donde él estuvo anteriormente. A su nombre. Porque si fuera así, el diablo no tocara a los mundanos. Si el lío de él fuera con los evangélicos nada más, resulta que a los mundanos él no lo tocara. Pero a los que más está destruyendo son a ellos. Y usted va a saber por qué. Porque el tema de hoy es recuperando lo perdido. Seguimos. Cuando llegamos a este punto, yo me di cuenta de que Satanás está maquinando. Hay una maquinación durante un tiempo no determinado en la Biblia. ¿Cómo hago yo para volver a entrar en el Edén y apoderarme de lo que está en el Edén? Porque ¿qué representaba el Edén? El Edén representaba el lugar de autoridad y representaba el campamento base y representaba el lugar de mando. Así como Jesús se va a sentar en Jerusalén y desde allí va a gobernar el mundo entero y nosotros estaremos gobernando con él en Israel. Los que son iglesias, los redimidos, los que han aceptado a Jesús, los que están arrepintiéndose y cambiando su vida. Escuche bien que el centro de mando de Adán era el huerto del Edén, el huerto de Dios. ¿Qué pasó allí? Dios creó toda la tierra, todas las cosas buenas, malas, animales, creó todas las cosas que Dios creó en el universo y en el mundo. Pero Dios pone a Adán en un sitio específico y desde allí le dice: enseñoréate de todas las cosas. Donde Dios le entrega a Adán la autoridad sobre todas las cosas en el Edén.
Escuche bien, porque el Edén es el centro de mando. El que gobierna el Edén, gobierna la tierra. Si usted no lo sabía, sépalo. El que gobierna el Edén, gobierna la tierra. Por eso es que a Jesús se le llama el postrer Adán. ¿Por qué se le hace una referencia con el primer Adán? Porque Jesús venía a retomar lo que Adán había perdido. Así como Adán perdió la autoridad, Jesús vino a recuperar la autoridad. Así como Adán perdió el poder y el dominio sobre la tierra, Jesús vino a recuperarlo también. Por eso el tema se llama recuperando lo perdido. Y aquí seguimos profundizando un poco más. Adán está allí y desde el Edén, porque en el Edén comienza todo, y lo que pasa en el Edén repercute fuera del Edén. Adán está dentro del Edén, Eva está dentro del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal está en el Edén, el árbol de la vida, que es Jesucristo, también está dentro del Edén. Y él busca cómo hacer caer al hombre. Y ya sabemos la maquinación. Empezó a investigar. Adán estaba ocupado. A veces la gente, oye, pero ¿por qué Adán dejó a la mujer sola? Ustedes no se han preguntado. Siempre los hombres, las mujeres a veces le echan la culpa a Adán a la mujer. Hoy me di cuenta por qué Adán dejó a la mujer sola. Algo increíble, insólito. A su nombre. Vea la revelación que está aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Hasta ahí está todo bien. Pero ¿para qué lo puso? Vea. Para que lo labrara y lo guardase. Adán estaba labrando el huerto por mandamiento de Dios. ¿Qué le parece? Estaba labrando, estaba trabajando, estaba ocupado. A su nombre. Amén. Estaba ocupado, hermano. Estaba trabajando. Estaba donde Dios lo puso. Allí estaba Adán. Estaba ocupado. Total que cuando Adán cae en pecado, ellos son sacados fuera. ¿Quién se apodera ahora de todo? Satanás. El huésped anterior, que estaba antes de Adán, ahora viene a ser el dueño y absoluto de todas las cosas que se mueven en la tierra. ¿Cómo Satanás es el dueño de la tierra? Hay que leer la Biblia. En el libro de Juan dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. El mundo entero. Hay gente que no acepta eso. Hay gente que eso no le cabe en la cabeza. Hay gente que eso no le entra. Porque dice, no, Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño de esto. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no llegará. Usted se puede saber el texto de memoria, capítulo 91 de los Salmos. Pero la Biblia me dice a mí que Satanás tiene el dominio del mundo. Todo el mundo entero está bajo el dominio. ¿Qué dominio? Bajo su poder y bajo su autoridad. ¿Cómo llega eso a la mano de él? ¿A quién se le dio el poder y la autoridad? A Adán. Adán se le dijo, Adán, te estoy creando para que te enseñoree. ¿Qué significa enseñorear? Tomar dominio sobre algo y tener autoridad sobre algo. Y vea las esferas que Dios le explica a Adán. ¿Cuáles son esas esferas? Le dice, te vas a enseñorear de todas las aves del cielo, de toda bestia que se arrastra en la tierra y de los peces que están en el mar. Le está diciendo a Adán, yo te doy un poder de todo lo que se mueve debajo del agua, todo lo que se mueve sobre la tierra y todo lo que se mueve en los aires. Todo eso te lo entrego. Resulta que eso fue lo que Satanás absorbe o recibe de Adán cuando Adán peca. Adán le está cediendo a Satanás el poder y el dominio sobre los aires, sobre la tierra y sobre todo lo que se mueve debajo de las aguas. Por eso es que Satanás está allí. Y es tan legal, es tan válido, es tan así que ni Dios mismo pudo impedir que Satanás se apoderara de lo que le pertenecía a Adán. No lo pudo quitar. Es una ley establecida, porque el mismo Dios estableció la ley. Adán, el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Ya Dios lo había dicho.
Quiere decir que Satanás, cuando hace caer a Adán, él va a reclamar lo que le pertenecía a él. Él le va a decir: este mundo es mío. Yo antes no estaba, pero se descuidó, porque en tiempo de paz es tiempo de guerra, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Adán y haber hecho Eva? En tiempo de paz, que está el huerto perfecto, todo era hermoso, era cuando ellos tenían que estar velando, tenían que estar orando, tenían que estar en la presencia de Dios. Porque aquí estamos hablando de que el demonio sale de su casa como salió Adán, fue arrojado al abismo, pero él no se queda ahí tranquilo. Él dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando empieza a dar vueltas por la tierra, se consigue el Edén, que hay un nuevo huésped, pero él está esperando que se descuide, él está esperando que cometa un error, él está esperando que coma del árbol de la vida. Y cuando Adán peca, él ve la oportunidad. Ahora sí, la casa está barrida, la casa está desordenada, los huéspedes están desnudos. Adán y Eva pecaron contra Dios, y él vuelve nuevamente al hogar de donde había salido, que era el Edén. Alguien puede glorificar a Dios en esta hora. Desde ese momento que Satanás empieza a tener el control del mundo, todo cambia. Comienza el asesinato de Abel. Comienza Caín a sentir envidia por su hermano. Comienza Caín a desobedecer a Dios, a traerle una ofrenda que a Dios no le gustaba, porque las ofrendas eran de animales y de sacrificio de animales, porque Dios mismo lo enseñó. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios mató unos animales, la sangre fue derramada y con la piel los cubrió a ellos. ¿Qué vino? Sangre, intervención de sangre. Nadie se podía acercar a Dios sin sangre de por medio. Tenía que alguien morir, alguien ser el sustituto para poderse acercar a Dios. Por eso Abel se acerca con su ofrenda a Dios, mata a un cordero. ¿Qué hubo ahí? Derramamiento de sangre. Alguien murió para que Abel se pudiera acercar al Señor con su ofrenda. Caín no, Caín trae unos vegetales. Eran buenos, eran grandes, eran hermosos, pero no había derramamiento de sangre. No había el cubrimiento del pecado. Por eso él va delante de Dios en pecado, a presentarse delante de Dios, y Dios no recibe la ofrenda, porque eso es lo que hace el pecado, separa al hombre de Dios. Por eso Dios pone una espada entre Adán y el Edén. Por eso Dios lo saca fuera. Y así somos nosotros, hermanos. El pecado te separa de Dios. Por eso la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Cuando peque, no te vayas al mundo. Cuando peque, vente a los pies de Cristo, que hay oportuno socorro. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ven a los pies de Jesucristo. Esa es la doctrina. La doctrina no es que te vayas al mundo. La doctrina no es que te descarríes. La doctrina no es que tenga pena, porque hay gente que después que peca tiene vergüenza, tiene pena. No sientas pena, no sientas vergüenza. Ven a los pies de Cristo, que Cristo te ama. Él te va a limpiar y te vas a levantar. Y te vas a levantar con más fuerza. Te vas a levantar con más poder. Te vas a levantar con más unción, con más conocimiento y con más experiencia. A su nombre. Después de allí, tristemente, comienza una historia nefasta en la Biblia, donde se empieza a escribir: y vivió Adán 930 años y murió, y engendró a su hijo Sem. Y Sem vivió tantos años y murió. Y así va una cadena de muerte. Y la muerte entra por un hombre a toda la raza humana. Y así como entra la muerte, empezamos a mirar la historia de la humanidad, que pareciera que cambió de color a blanco y negro. Pareciera que le ven, y los primeros 3 capítulos de Génesis eran a color, y luego el resto del Antiguo Testamento se escribe en negro. Todo es oscuro: muerte, violencia, desesperación, derramamiento de sangre, reyes matando a otros reyes, homosexualismo, lesbianismo. La gente es rebelada contra Dios, idolatría, hechicería, brujería.
empiezan a adorar imágenes, los seres humanos endemoniados, porque Satanás tenía la autoridad sobre el mundo, corrompió al hombre y lo puso a hacer todo lo que no le agrada a Dios. Empezó a poner los hombres a fornicar unos con otros, empezó que las mujeres fueran lesbianas unas con otros, empezó a levantar imágenes, empezó a levantar estatuas, empezó a decirle a los hombres que adoraran la creación, empezó el diablo a destruir a la raza humana, empezó el diablo a entenebrecer la mente del ser humano, al punto tal que el hombre se corrompe a tal manera que cuando llega la época de Noé, transcurrido algunos 2000 años de aquella historia nefasta del Edén, Dios dice: el pecado ha llegado delante de mi presencia. Me arrepiento de haber creado al hombre. Me duele en el corazón haberlo creado. Imagínense la expresión de Dios, cómo cambia desde el Adán a la hora en la época de Noé. Después que Dios dijo que todo era bueno en gran manera y crear el hombre a semejanza de Dios, como el diablo usa al hombre en el pecado, y esa es la realidad. El ser humano, la creación perfecta de Dios, usted se da cuenta cómo el diablo los tiene en el pecado, en la maldad, en la idolatría, en la borrachera, endemoniado, en la prostitución, en el adulterio. Eso es lo que quiere el diablo para los seres humanos. Por eso usted no debe andar jugando con el pecado. Por eso es que usted no puede andar haciendo lo malo. Arrepiéntase bien de corazón, porque el diablo lo que quiere contra ti es verte arrastrado, verte peor que un perro, y luego tu alma que se vaya a un lugar de condenación eterna. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y usted sabe cuántas almas hay en el infierno ahora mismo? ¿Usted sabe cuántas almas se han ido al infierno desde la época de Adán hasta nuestros días? Millones y millones y millones de almas están condenadas en ese lugar. Y para él hay una sentencia irreversible. Hay una sentencia irreversible para Satanás. Para el ser humano es reversible mientras está vivo, pero para Satanás no hay reversa. Él no tiene salvación. Apocalipsis 20:10 dice que vi a Satanás y a todos sus demonios en el lago de fuego que arde por fuego y azufre. Por los siglos de los siglos sube su tormento. Es algo increíble. Él no tiene salvación y él está queriendo llevar la mayor cantidad de personas a ese lugar. Y nosotros estamos sentados y lo demás que pasa en el mundo no nos interesa. Que se caiga el mundo a pedazos, el diablo que se lleve la alma, y nosotros estamos tranquilos porque cargamos una Biblia debajo del brazo y nos hemos convertido en unos religiosos y nos hemos convertido simplemente en personas que nos interesa es salvarnos nosotros nada más. Por eso es que la mayoría no predica, no evangeliza, no le da un tratado a nadie, no predica en ninguna parte, porque se han convertido en cristianos egoístas. Se salvaron ellos y no le importa a nadie más. A su nombre. Total, que a lo largo de la historia, le voy a resumir todo, hay una cadena de muerte a lo largo y de 4000 años de historia hasta la época de Jesucristo. Y usted ve la mano de Satanás queriendo detener algo que en el Edén se le dijo a Satanás. Escuche bien, porque todo tiene una ilación. Recuperando lo perdido. Antes de sacar a Adán, antes de sacar a Eva, antes de todas esas cosas, él le dice algo a Satanás. No crea que él se salva. Le dice: Satanás, de la mujer van a ser uno que te va a herir en la cabeza. Le está diciendo: tu sentencia de muerte está sellada. Es cuestión de tiempo que de la mujer nazca uno que te va a clavar la espada en la cabeza. Por eso es que usted ve que Rebeca no podía tener hijos. Por eso es que usted ve que a Jacob Esaú lo quería matar. Por eso es que usted ve que Sara no podía dar hijos. Por eso es que usted ve que Abimelech quería acostarse con Sara. Por eso es que usted ve que Abraham lo querían matar por allá en una guerra. Porque Satanás a lo largo del camino está tratando de truncar que naciera el Mesías. Por eso cada vez que se levantaba un profeta, si usted no lo sabía, aprenda esto. ¿Por qué todos los profetas de la Biblia lo mataron? ¿Por qué?
Porque cada vez que un profeta se levantaba era porque tenía la unción del Espíritu en él. Y cuando se levantaba y decía así dice el Señor, empezaban cosas sobrenaturales en la atmósfera. Caía fuego, se abrían las aguas de los ríos, empezaba a multiplicarse la comida, se cerraban los cielos. ¿Y sabe qué pasaba? Satanás pensaba que cada profeta que había en el Antiguo Testamento era el Mesías. Cuando empezaba que el niño empezaba a hablar en lengua, cuando empezaba que veía que se empezaba a mover algo sobrenatural, había un revolú. Mira, se levantó uno en Israel, está con un manto, golpeó las aguas y se abrieron. Eso era una alerta para el diablo. Se levantó el Mesías, apareció. Resulta que no era el Mesías, era un profeta. Por eso cuando Moisés en el tiempo de Faraón en Egipto, mátame a todos los varones, ¿por qué no mataba a la hembra? Porque en el Edén la palabra no fue para una mujer. Allá se le dijo, de la mujer nacerá uno. No dijo nacerá una, dijo de la mujer nacerá uno. Por eso la guerra es contra los niños. Por eso quería matar al Mesías. Cuando Herodes supo que había nacido el rey de los judíos, dijo, mátame a todos los niños varones menores de 2 años. Y en el tiempo de Moisés que dijeron, mátame a todos los niños varones. Satanás quería una sola cosa, seguir reinando en la tierra si mataba al Mesías, porque él sabía que el que venía a destronarlo, venía a machacarle la cabeza, venía a quitarlo del lugar donde estaba. El que venía representaba un peligro para Satanás. A su nombre. Por eso Satanás no dormía. Cada vez que una mujer paría decía, este puede ser. Cada vez que había un movimiento él decía, este puede ser el Mesías. Y él trata de corromper el linaje de los reyes, como vinieron hasta la descendencia de David, y de David a lo de Judá. Todo ese linaje Satanás buscó de truncarlo de muchas maneras, con reyes interviniéndolo, con mujeres paganas, con hombres impíos, que las mujeres de Israel se acostaran con hombres mundanos, que hombres mundanos se acostaran con mujeres que no eran de la nación de Israel, para que la simiente se desviara y se contaminara el linaje. Pero no lo pudo hacer. Por eso cuando llega Jesús, cuando llegan los magos a Israel, van directo ¿a dónde? Al palacio. El que estaba en el gobierno era Herodes. Y le llegan allá, mire, hemos venido desde muy lejos. Desde el oriente hemos venido siguiendo la estrella. La estrella que estaba profetizando que el rey de los judíos, el Mesías, el Adonai, el que fue profetizado en el Edén, estaba por nacer. Y una estrella visible nos ha traído hasta él. Cuando Herodes escuchó eso, dice la Biblia que Herodes y toda Jerusalén se turbaron. Porque si ha nacido un rey, un Mesías, si ha nacido alguien que viene a redimir el mundo, debería ser una buena noticia, entre comillas, para todos, ¿verdad que sí? Ahora, cuando él está diciendo, vayan y díganme dónde está, porque yo también lo quiero adorar. ¿Quién estaba hablando ahí? Satanás. Yo también le quiero adorar. Me hace acordar cuando Jesús le dijo, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Dale gloria a Dios en esta hora. A su nombre. ¿Están aquí? Parece que me fue un poco adelante. Vamos otra vez para el nacimiento. Cuando llega el momento del nacimiento, se dispara la alerta, porque él quería que lo ubicaran nada más. Él quería saber dónde estaba. Por eso la gente, no, que el diablo sabe todo. El diablo no sabe nada, hermano. Es inteligente, pero no lo sabe todo. El que lo sabe todo es Dios. Porque si él hubiese sabido, lo primero es que él se hubiese dado cuenta que había una estrella. Él hubiese sabido dónde estaba el niño. Él hubiese sabido todo. Por eso cuando él dice, dígame dónde está, que yo también lo quiero adorar, ellos dicen que avisados por un ángel se fueron hacia otro lugar. Y él se aira. Y es donde viene el decreto diabólico. Usted puede verlo desde el punto de vista histórico, católico. El punto de vista católico es que el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes por todos los niños que murieron. Pero realmente lo que ocurrió allí fue un exterminio masivo para impedir que el Mesías, el redimido, el santo de los santos, naciera y creciera, porque era el que venía a pisarle la cabeza a Satanás. Él estaba exterminando, tratando de exterminar al gran yo soy, al Mesías, pero no lo pudo. Y usted lo sabe. Viene Jesús
y empieza a caminar por la tierra. Ya sabemos la tentación. Empezamos a ver la manifestación de Jesús, cómo Satanás lo odiaba, cómo Satanás se empezó a manifestar a través de los fariseos, los saduceos, cómo Satanás se le mete a Judas, cómo Satanás influencia a Pedro. La mano del diablo está a lo largo de la página del Nuevo Testamento. Satanás influenciando al apóstol Pedro, Judas, el diablo metido en él, Tomás incrédulo, la gente no creía, la gente tratando de hacer que Jesús pecara, que Jesús hiciera algo indebido. Hasta la mujer que estaba allá en aquel lugar, la mujer samaritana, ofreciéndole: si no tengo marido, estoy disponible. Y Jesús manteniendo su postura: 5 maridos tiene y el que tiene no es tuyo. Ay, Dios mío, me parece como que eres profeta. No soy el profeta. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el redimido. Yo soy el santo. Yo soy el santo de los santos. A su nombre. Así que Jesús, de alguna manera, él tiene que contener su verdadera identidad hasta que se cumple el objetivo. Por eso él no hablaba abiertamente, hablaba en parábola. Había un árbol, había un reino, había una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante, así como la higuera. Será como el reino de los cielos, como las bodas. Habían 10 vírgenes. Él no podía hablar abiertamente, porque eso iba a desencadenar que rápidamente Satanás remetiera contra él. Y él necesitaba primero doctrinar a 12 apóstoles para dejarlo en su lugar. Él necesitaba establecer y formar su carácter, que eso no era de un día para otro. 3 años y medio le llevó al Señor formar a los apóstoles, y sin embargo le fallaron al último día. Sin embargo, uno de ellos se descarrió. Sin embargo, uno de ellos lo vendió. Sin embargo, uno de ellos salió desnudo corriendo. Otro lo negó. Vea todas las cosas que pasaron en su alrededor. Pero llega el momento de la verdad, cuando él dice: me voy de este lugar porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada en él. Ahí ya comienza ya la persecución. Ahí es donde Satanás entra en Judas. Ahí es donde viene el momento de la presión. Viene la muerte. Es donde él pide: Señor, no hay otra manera de redimir la raza humana. No hay otra forma. Señor, hay otra manera de yo redimir a esa multitud de pecadores. Dios le dice: no hay otra manera, es esa. Señor, que no sea tu voluntad sino la mía. Y vino ángeles, vinieron a reforzar a Jesús para ese momento, porque estaba a punto de recuperar lo que se había perdido. Por eso él quedó allí. Por eso pagó el precio. Por eso él estaba allí sufriendo y aguantando por cada uno de nosotros. Porque lo que Dios comenzó en el Edén, que Satanás vino a destruirlo, Cristo vino a recuperarlo. Por eso cuando llega el momento delante de Pilato, que ya lo tienen para crucificarlo, porque Pilato lo tiene allí, le dice: háblame, tú eres el rey de los judíos, o tú eres el Mesías, dime algo. Y Jesús no habla, porque dice la Biblia que como cordero cayó, enmudeció. Y vuelve Pilato a insistirle, pero ya ahora con una amenaza: tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o entregarte a ellos. Ninguna autoridad tienes sobre mí que no te sea dada de arriba. Porque aún la autoridad que tenía Pilato, la autoridad que tenían los religiosos de la época, la autoridad que tenían para agarrarlo, para besarlo, para entregarlo, para golpearlo, para escupirlo, esa autoridad se la había entregado Dios. Porque si Dios no le entrega la autoridad, no le llega ni siquiera a 10 metros de distancia cuando cae muerto alguno de ellos. No podían tocarlo. Nada más cuando Jesús le dijo en el Getsemaní, le dijo: yo soy, ¡pum! Cayeron a tierra toditos y se cayeron para el piso. Soldados, gente robusta, y se volvieron a parar. ¿Quién es? ¿Quién fue que dijo yo soy? Yo soy, aquí estoy. ¡Pum! Volvieron toditos a caer a tierra. Ese yo soy, hermano, tenía poder. No lo podían tocar. Pero Satanás, él mismo se engaña. Él dijo: nada, lo agarramos. La pregunta es: ¿usted cree que lo agarraron o se entregó? ¿Usted cree que pudieron con él o se entregó? No podían con él.
Y Satanás pensaba que tenía su cuarto de hora de felicidad. Ay, lo agarramos, mira, pum, y le dieron una cachetada. Mira, pum, métele una lanza, mira, latiguéalo. Ay, lo tenemos, mira, ve, lo agarramos mansito. ¿A dónde está el poder? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está lo guapo que era? ¿Dónde están los demonios que sacaba? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está lo que hacía? Pero era para provocarlo a que él se bajara de la cruz. Por eso el hombre que está al lado del maestro le dice: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero Jesús no vino a salvar a un hombre ni a salvarse él mismo. Él vino a morir por la muerte de todos nosotros, a salvarnos. Él vino a morir por una humanidad. Él no vino a salvar a uno, Él vino a salvarnos a todos. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor, porque Cristo vino y murió por todos nosotros. A su nombre. Recuperando lo perdido. Llega el momento que ya, bueno, lo mataron, expiró. La gente se fue triste. María, los apóstoles, algunos decían, yo pensaba que era, algunos decían, oh, y hasta aquí llegó la historia. Los que iban camino de Emaús, en el libro de Lucas 28, iban tristes porque ya era el tercer día ya que había muerto. Iban tristes caminando, iban ya desesperados, ya todo el mundo se había escondido. Pero lo que no saben ellos, y lo que casi no se predica, es que más poderoso fue el ministerio subterráneo de Jesucristo que el terrenal. Señor, ¿y cuál es ese ministerio? ¿Cuál es el ministerio subterráneo? Escucha bien, Él duró 3 años en la tierra arriba y 3 días debajo de la tierra. ¿Y cuál usted cree que fue más poderoso? El que fue debajo de la tierra. Porque mientras estaba aquí arriba, Él predicó, enseñó, hizo tantas cosas, pero no pudo redimir al ser humano hasta que no murió. Una vez que Él muere, Él dice: consumado es, queriendo decir, hecho está. Ya presenté las bases, ya prediqué, ya enseñé. Ahora me toca lo bueno. Ahora me voy a enfrentar con quién. Vea lo que dice la Biblia: el que tenía el imperio de la muerte. Todo imperio tiene un emperador. Y cuando Él baja, dice la Biblia, a lo más profundo de la tierra, Él va directamente a donde estaban las almas encarceladas. Va a donde está Satanás, porque fue su lugar a donde lo arrojaron, al abismo, en las profundidades. Ahí tenía su estación de trabajo, de encarcelamiento, de tortura, tantas cosas. Lo total es que empieza el trabajo del Señor, y dice que le dio testimonio a los espíritus que estaban encarcelados. Y esos 3 días fue un revolú tan grande en el mundo espiritual que solamente queda de imaginarnos. La Biblia no habla mucho, pero yo me imagino a Satanás celebrando el triunfo. Matamos al Mesías. Tanto esperarlo, 4000 años y acabamos con él. Nadie puede conmigo. Yo me imagino a Satanás quizás queriéndose pasear con su vestidura de corneliza, de topacio, de jaspe, crisólito, diciendo: yo soy el rey, diciendo: yo tengo la victoria. Pero lo que no sabe él, que iba en camino el que le iba a poner el pie en la cabeza, el que fue prometido desde allá, desde el huerto del Edén, que de la mujer saldría uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Iba en camino. No fue invitado a esa fiesta. No fue invitado, pero Él llegó. ¿Sabe por qué Él llega? Porque Él tiene dominio sobre lo que está arriba, abajo y debajo de la tierra. Y esto me lo imagino yo. Satanás quizás haciendo una fiesta, toda su comandante, y de repente prenden una luz allá como una linterna que escandila a alguien. Salud que aparece allá. ¿Quién es ese que se anunció sin pedir permiso? ¿Cómo se atreve alguien a pasar sin permiso? Y cuando van los demonios a ver qué fue lo que pasó allá, estoy yo imaginándome. Mire que vamos a ver quién es el abusador que entró, y cuando el demonio cae allá, ¡pum!, caen a tierra. Dios mío, ¿qué pasó? El mismo Jesucristo. La Biblia lo dice, vea, arrebató la llave del Hades y de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cuando me llaman de arrebatar, yo soy detallista cuando yo leo la Biblia, porque arrebatar no es entrégamela, por favor. Pero arrebatar es que usted llegue, dame acá, con violencia, con autoridad. Así llegó Cristo allá abajo.
Y el que tenía la llave, yo no sé dónde la tenía. Si la tenía guindada en el cuello, si la tenía en la mano, si la tenía montada en un cuadro allá arriba, o si la tenía montada en un trofeo. Yo lo que sé es que Cristo no pidió permiso. Dijo: llegué yo, deme acá lo mío. Vengo a recuperar lo que se había perdido. A su nombre. No le pidió permiso. Y con la llave, Satanás tuvo que inclinársele. Tuvo que ponerse de rodillas delante de él. Esa es la verdad que usted y yo debemos saber. Porque la Biblia dice allá en Génesis que de la mujer nacería uno que le pisaría la cabeza. Y la única manera de que Cristo le haya pisado la cabeza a Satanás es que Satanás haya tenido la cabeza en el piso y Cristo venir y poner su pie sobre él, diciéndole: vengo a recuperar lo que le quitaste a Adán. Vengo a quitarle lo que le quitaste al hombre. Ahora yo soy el que tiene el poder. Ahora yo soy el que tiene la autoridad. Ahora yo soy el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Yo soy el postrer Adán. Yo soy el gran yo soy. El Adonai, el poderoso, el sublime, el grande, el fuerte, el Adán, el roca fuerte, el pan de vida, el agua de vida eterna, el pan de salvación. Ese es Jesucristo, el gran yo soy, el Adonai, el poderoso, el rey de reyes, el señor de señores, el roca fuerte. Ese es él. A ese es el Cristo que nosotros le servimos. Ahí vino y rescató a todas las almas que habían muerto esperando al Mesías. Adán, Moisés, Elías, toda esta gente que aguardaron durante años que había de venir un Mesías. Y dice que le dio testimonio a los espíritus encarcelados que se perdieron. Ustedes no esperaban por mí, eran pecadores y se perdieron. La esperanza había llegado. Y es donde viene la resurrección del Maestro el tercer día, que resucita en un cuerpo de gloria, resucita con poder. Y es el sello de la aprobación para la fundación de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Que el Cristo que tú y yo le servimos no quedó en la tumba. Resucitó, pero resucitó con poder. Resucitó con autoridad. Resucitó con todo lo que Adán había perdido. Cristo lo recuperó. Recuperó todo. Amados hermanos, es tan profundo lo que Cristo recuperó que dice que se le dio poder y autoridad sobre lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué pasó con nosotros? Vea lo que pasa y lo que hace Cristo cuando resucita de entre los muertos. Esto lo hizo en la cruz, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué le parece? Lo despojó, le quitó la autoridad que tenía y los exhibió públicamente. ¿Sabe lo que hacía un rey cuando tenía una conquista? El rey se traía al rey conquistado y lo paseaba amarrado de cadenas, muchas veces desnudo, apaleado por todo su reino, para poder manifestar su triunfo. Esa fue la razón por qué Saúl no mata a Agar y se lo trae vivo, para que la gente lo viera como exhibiéndolo en un trofeo. Eso era característico de los reyes, pero Dios le había dicho mátalo, y él se lo trajo para exhibirlo. Pues déjame decirte que Cristo sí exhibió a las potestades, los paseó desnudos y los paseó encarcelados y apaleados, diciéndole: ustedes me golpearon a mí, pero ahora ven como yo lo tengo a ustedes. Yo triunfé sobre ustedes. Él los exhibió, exhibió su vergüenza, exhibió su derrota delante de todos. A su nombre. Y no solo eso, que ese poder se lo entregó fue a la iglesia. ¿Qué le parece?
Porque está esperando que tú y yo, que tenemos el poder, salgamos a la calle a ejercer la autoridad como hijos de Dios y a decirle a los demonios fuera de los cuerpos, a decirle a la enfermedad suelta a los cuerpos, a predicarle a la gente y decirle que no tiene que estar atado por el diablo, porque ya Cristo pagó un precio para que sea libre, para decirle a las almas que están cautivas: tú tienes que recuperar lo perdido, porque ya Cristo pagó el precio por ti. A su nombre. Así que el que permanece atado es porque quiere. Cristo recuperó lo que Adán había perdido. Se sentó a la diestra del Dios Padre. Sobre Satanás hay una sentencia. No le quita el poder, pero ya tiene una sentencia de muerte. Y por eso, de entre toda la raza humana, entre todo el mundo, hay un grupo de gente que caminan bajo una condición diferente. Satanás sigue teniendo dominio en este mundo después de la muerte de Cristo. Sí. Sí. Todavía él tiene este mundo bajo su dominio. Pero la buena noticia es que dentro de ese mundo hay una generación de hombres y de mujeres que no están sujetos a la ley de Satanás, que es la iglesia de Cristo. Nosotros caminamos diferente en este mundo porque nosotros fuimos redimidos. Por eso cuando el diablo te quiere hacer algo, uno le dice: Cristo te venció y él tiene que retroceder. Por eso uno le dice a un demonio: sal fuera en el nombre de Jesús, y salen corriendo y se van. Porque no tienen dominio. Él no tiene jurisdicción sobre la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo fue comprada a precio de sangre preciosa, a precio de sangre. Y nosotros ahora sí podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. Abel se acercó a Dios a través de la sangre de un cordero. ¿Cómo nos acercamos nosotros como Abel delante de Dios? A través de la sangre del cordero, que es Jesucristo. Y tenemos entrada libre a su presencia.